Muy amados hermanos, como siempre es un gozo poder llegar a ustedes por medio de esta vía fácil e instructiva que nos permitirá continuar con nuestros estudios de la clase 201. Como explicamos en la clase anterior, es importante que no nos saltemos ninguna parte de este estudio, porque para poder recibir nuestro certificado de participación es necesario descubrir una palabra clave que estará escondida en alguna parte de la clase. El estudio de estos temas requerirá que usted dedique tiempo para aprender profundamente el mensaje de Dios para su vida. Si has llegado hasta aquí es porque consideras que este es un mensaje transformador y necesario para vivir una vida a la altura de lo que significa el propósito de Dios. En esta ocasión estaremos hablando del hábito de la oración y estoy seguro que muchos se sentirán muy motivados a aprender un poco más acerca de este tema porque en el pasado han descubierto que orar es una de las cosas más importantes en nuestra relación con Dios. Es por eso que debemos dejar bien claro hoy cuáles son las implicaciones de las enseñanzas acerca de la oración de la manera que aparecen en la Biblia. Lo primero, aunque pueda parecerles reiterativo, es definir qué es la oración. Muchos de ustedes no dudarán en decir que orar es hablar con Dios. Esto es cierto, en parte, porque aunque hablamos, no lo hacemos con Dios, sino a Dios. En toda conversación se establece como regla general un diálogo entre dos partes. Cuando oramos solo comunicamos de una manera determinada todo lo que existe en nuestro corazón que muestra nuestra convicción acerca de Dios, nuestro conocimiento de su gracia y su amor por nosotros. Por medio de la oración, alabamos, agradecemos, pedimos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Todo esto sin recibir una sola palabra de parte de Dios al respecto. Lo hacemos porque sabemos que Él nos oye, que Él está pendiente de nuestras vidas y que Él responde por medio de acciones y decisiones que están dentro de su infinita sabiduría. Dios no tiene que respondernos de manera particular, pero desea que le hablemos de manera particular por medio de la oración. La segunda cosa importante acerca de la oración es que Dios no necesita de la oración para saber lo que nos hace falta. La Biblia nos dice en Mateo 6 que Dios sabe de aquellas cosas que tenemos necesidad. Él no necesita que le digamos. Sin embargo, ¿por qué insiste en que debemos hacer de esto un hábito de vida? La respuesta es que nosotros lo necesitamos. Necesitamos hablar a Dios de aquellas cosas que necesitamos, de aquellas cosas por las que sufrimos y no comprendemos cabalmente. Debemos hablarle a Dios partiendo de la base de nuestro entendimiento de lo que Él ya nos ha comunicado por medio de la Biblia. De manera que la comunicación entre el hombre y Dios no comienza en el hombre, sino en Dios. Es por causa de lo que sabemos de Dios que vamos a Dios cada día en oración para decirle a Él lo que pensamos, las cosas maravillosas que consideramos están sucediendo en nuestras vidas y también las cosas horrendas que nos suceden. Si no hacemos esto, nuestras vidas quedarán enjutas y frías, donde nuestras emociones y nuestros pesares nunca tendrán reposo. El pueblo de Israel aprendió a hacer de la oración un hábito tan importante que incluso gran parte de estas oraciones fueron luego cantadas en la congregación por medio de salmos. Los salmos son las expresiones más vívidas de la relación estrecha e íntima que deberíamos tener con Dios. Dios enseñó al pueblo de Israel a orar por todo, o sea, hablarle a Dios de todo lo que les acontecía en sus vidas. De esta manera podemos hallar en los salmos expresiones tan íntimas y personales que muchas veces son solo lamentos y frustraciones, así como catarsis. El pueblo de Israel habló con Dios como quien habla a un amigo, a un padre, a un confidente, a quien quiere confesarle sus alegrías y sus infortunios, sus proezas y sus amarguras, sus bendiciones y sus maldiciones. Aquí vamos a entrar en un tema bastante desconocido y difícil de entender, el tema de las maldiciones. Este no es un tema aislado que podemos pasar por alto o marcarlo como oscuro. Hay una docena de pasajes en el Antiguo Testamento que invocan a Dios por medio de una maldición. Y voy a mencionar algunos de estos pasajes. Por ejemplo, el Salmo 5:10 dice: castígalos, oh Dios,
caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Y en el Salmo 10:15, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no hayas ninguna. Y en Salmo 35, del 4 al 8, David pide a sus perseguidores que sus perseguidores sean avergonzados y deshonrados, que sean como paja en el viento y que un ángel de Dios los persigue. En el Salmo 51:15 dice que la muerte los sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En el Salmo 58:6 dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Y en el Salmo 69:22 al 28, David pide que se convierta en trampa la mesa de sus adversarios y que se oscurezcan sus ojos para que no vean. En el Salmo 83 aparece una petición a Dios acerca de los enemigos de Israel, que sean avergonzados y perezcan, para que sepan que Dios es el Señor. Y en el Salmo 109, este es considerado el más fuerte de los salmos de maldición, en el cual David invoca juicio contra un traidor. Y finalmente el Salmo 137, 7 al 9, que recuerda la destrucción de Jerusalén y termina con una maldición contra Edom y Babilonia. De esto hablaremos más adelante en el transcurso de la clase. Nada de esto tiene mucho sentido desde nuestra perspectiva del Nuevo Testamento. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos a amar a sus enemigos, a bendecir a los que les maldecían, a hacer bien a los que les aborrecían. Y el apóstol Pablo en Romanos 12:14 recomienda que no maldigamos, sino que solo digamos bendiciones. Sin embargo, el pueblo de Israel usó la maldición para aliviar su dura carga de la opresión continua que sufrieron bajo muchos imperios y reinos. Los horrores de la guerra, los atropellos y las violaciones de las que eran víctimas sus hijos y sus mujeres producían un dolor inmenso en el corazón de ellos. Estas oraciones en forma de maldición eran expresiones catárticas, o sea, de desahogo, que invocaban la venganza de parte de Dios. El Señor les había instruido a hacerlo de esta manera antes de tomar la justicia por sus propias manos. La venganza nunca nos lleva a la victoria y solo puede detenerse cuando todo es remitido a Dios para que Él sea propicio y haga justicia al mismo tiempo que impide que su pueblo se vuelva por el resentimiento al crimen, a la violencia de la que fueron también víctimas. La Biblia dice en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Así Dios permite que sus hijos traigan delante de Él sus quejas y pesares, sus luchas y vicisitudes. Todo es remitido a Dios, quien está dispuesto a escucharlos. En el Salmo 142, 1 y 2 expresa esta verdad de una manera clara y pertinente cuando el salmista dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Dios conoce nuestra vida y sabe que en el mundo tendremos aflicción, como dice Juan 16:33. Para no tener aflicción en el mundo es necesario salir de este mundo. Pero esto no sucederá hasta que Cristo venga a nosotros o nosotros vayamos a Él en la muerte. Por tanto, la alternativa se vuelve en traer todas nuestras cargas al Señor en oración. Él nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En esta oración no estamos limitados por el tiempo o por la presencia de otros o por nuestra incapacidad de expresarnos de manera coherente frente a una audiencia que tiene oídos sensibles. Dios quiere que vengas a Él en todo tiempo de la manera que tus fuerzas te lo permiten. Él quiere que la oración se vuelva tan necesaria en tu vida como el agua o el alimento cotidiano. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Esto habla del potencial espiritual que puede llegar a desarrollarse en una vida de oración constante y personal. Es posible que
después de oír todo esto sientas que no has estado aprovechando al máximo una herramienta espiritual tan importante y necesaria como la oración para tu vida. Es por eso que hoy te quiero ayudar a revitalizar tu vida de oración, para que experimentes un crecimiento espiritual como el que has estado deseando por años. Así que, ¿cómo revitalizar nuestra vida de oración? Bueno, en primer lugar, debemos traer una actitud correcta. Si examinamos las palabras de Cristo en Mateo 6:5, Jesús nos exhorta a dejar fuera la hipocresía, las palabras rebuscadas y la altanería cuando procuramos orar a Dios. A fin de cuentas, no estamos tratando de lograr que Dios nos oiga. En Mateo 6:8 nos dice claramente que el Padre Celestial sabe de lo que tienes necesidad antes de que se lo pidas. De manera que la oración debe enfocarse en expresar exactamente lo que está en nuestro corazón sin cambios ni ediciones. Aunque en ocasiones debemos orar en público, estas oraciones en público no pueden suplir la necesidad de un tiempo personal de oración con Dios. La oración personal solo requiere de que tú estés presente ante Dios. En tal situación no necesitas impresionar a nadie y tampoco necesitas impresionar a Dios. Solo relájate y separa un lugar y un tiempo específico en el día donde no puedas ser interrumpido ni siquiera por tus seres queridos. Esto no debe confundirse con un tiempo devocional familiar, que puede también realizarse en la medida de las posibilidades por todos los miembros del hogar. Tampoco este tiempo de oración puede ser tan extenso que interrumpa toda otra actividad cotidiana que debes realizar también. Es un asunto de consistencia y determinación. Esto es lo que finalmente creará un hábito en tu vida. Ahora, ¿cuál es el modelo que deberíamos seguir? No hay mejor modelo para orar que la oración modelo que aparece en Mateo 6, del 9 al 15, que también conocemos como el Padre Nuestro. Existen 6 partes naturales de la oración modelo que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. La primera es adoración. Ahí dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestra oración debe volverse, como en el caso de los salmos, una constante declaración de la grandeza y el poder de Dios. Santificar significa atribuir a Dios todo lo que Él merece por ser un Dios santo, único, todopoderoso, omnisciente y eterno. En la página 40 de nuestros manuales encontrarás una lista de los nombres de Dios que representan todo lo que Dios es para nosotros. Es bueno que cuando hables a Dios le llames por estos nombres. Cada uno de ellos tiene una historia increíble de los milagros y de las intervenciones que Dios ha hecho en el pasado por sus hijos. Cada uno de estos nombres tiene una historia detrás que puede ser tu propia historia. Deleítate en cada uno de ellos. Puedes decir: Padre nuestro, mi pastor, mi proveedor, mi sanador, el que me hace justicia, el que es mi paz. Hoy santifico tu nombre y reconozco tu grandeza. Toma el tiempo para meditar cada una de estas palabras que salen de tu boca con el objetivo de que no se conviertan en rutinarias, sino en verdaderas declaraciones de tu fe en el verdadero Dios. La segunda parte de nuestra oración modelo es declarar el propósito de mi vida. Ahí dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es necesario que la voluntad de Dios sea hecha por nosotros, por nuestros familiares queridos, por nuestros hermanos en la iglesia y finalmente por toda persona por la que Cristo entregó su vida en el Calvario. Esto es generalmente una concepción errónea que muchos cristianos y el mundo en general tienen acerca de Dios. Ellos creen que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Y sin embargo, sabemos que el pecado no es la voluntad de Dios, que la incredulidad no es la voluntad de Dios, que las guerras entre las naciones no son la voluntad de Dios y que la mayor parte de lo que el hombre común hace durante el día no es la voluntad de Dios. Por tanto, debemos orar para que la voluntad de Dios sea hecha también en la tierra. Pedimos a Dios que persuada los corazones endurecidos, que su espíritu toque las vidas destruidas por el pecado, para que se vuelvan a Dios y sobre todo, que cada uno de nosotros que ya conocemos el mensaje, permanezcamos en el centro de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2 que no deberíamos adoptar la forma de este mundo. No podemos conformarnos a lo que el mundo nos ofrece, sino que debemos transformarnos. La palabra que usa el apóstol aquí es la palabra griega metamorfosis, que significa cambio total, cambio radical.
Esto significa que solo por medio de un cambio radical en nuestras vidas seremos capaces de comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La tercera parte, según nuestra oración modelo, es la provisión. Pedir por provisión. Ahí dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta frase es una alusión directa al maná que el pueblo de Israel disfrutó ininterrumpidamente por 40 años durante su estancia en el desierto de Sinaí. Es también un recordatorio de que aunque somos nosotros los que traemos el pan cotidiano a nuestra mesa todos los días, sin la oportunidad que Dios pone en nuestro camino, sin la gracia que Dios nos hace hallar delante de los hombres, sin las ocasiones y los kairos que se abren delante de nosotros todos los días, es imposible sobrevivir en este mundo. En este sentido, podrías decirme, pero pastor, la gente incrédula también puede poner pan en la mesa todos los días. Y esto es cierto, porque la Biblia también dice en Mateo 5:45 que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero nosotros, los hijos de la luz, no confiamos en nuestras fuerzas ni en nuestras habilidades, sino en aquel que es nuestro proveedor. En el Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Nuestras vidas deben mostrar una dependencia total a Dios, reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece a Él, y asimismo, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Él. La cuarta y quinta parte es invocar el perdón de Dios y ofrecer el perdón a nuestros semejantes. Ahí dice la Biblia, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El rey David aprendió a pedir perdón incluso por los pecados ocultos. En el Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Se refiere a aquellos pecados que no sabemos que laceran nuestra relación con Dios, porque nuestro proceso de crecimiento es paulatino. No podemos tenerlo todo desde el principio. Además, debemos estar conscientes de que de la misma manera en que Dios perdona nuestros pecados, debemos perdonar a quienes nos ofenden. Perdonar no significa tener comunión con quienes han violado nuestra confianza y nuestra integridad física y emocional. El perdón detiene la venganza. Es necesario perdonar porque así mismo hemos sido perdonados. El proceso del perdón requiere de igual manera un entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. El perdón implica invocación. Esto significa pedir. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y asimismo el que no lo invoque será condenado. Invocar significa buscar celosamente a Dios. El que no invoca a Dios no le necesita y por ende no busca la salvación. Lucas explica en su evangelio en el capítulo 17, versículos del 3 al 5, que si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. El perdón aquí está condicionado por el arrepentimiento, por supuesto. Es necesario que la persona que recibe el perdón invoque el perdón. Es por eso que en la oración modelo el perdón está condicionado a nuestro ejercicio del perdón. Y esto bajo las condiciones expuestas aquí en Lucas 17, 3 y 4. La sexta parte y final es orar por protección. En este caso la mejor traducción sería, y no permitas que caigamos en tentación, sino líbranos del maligno. La Biblia es clara cuando nos dice que Dios no tienta a nadie, en Santiago 1:13. Y sin embargo el apóstol nos advierte de cuál es nuestra verdadera lucha espiritual. Por tanto es necesario orar por protección, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso está en Efesios 6:12. Y por supuesto no habla aquí de los males comunes. Dios no necesita protegernos de los males comunes. No podemos evitar que algunas cosas vengan a nuestras vidas por causas naturales. Para esto no podremos hacer mucho. La promesa es que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como dice 2 Corintios 4:17. Es importante que entendamos que en este mundo hallaremos aflicción. Pero cuando hablamos
del maligno estamos hablando de aquellas cosas que nos destruyen de manera espiritual y son peores que cualquier mal natural que viene a nuestras vidas. Además, debemos pedir por nuestras enfermedades. Siempre que oramos por la enfermedad estamos apelando a la misericordia de Dios. Pero hay aquí una evidencia de que no es una prioridad para el reino de Dios. No debemos poner nuestra mira en las cosas de la tierra. Si la sanidad llega de una manera o de otra, debemos aprovechar bien el tiempo, buscar mantenernos saludables tanto como sea posible. Y si caemos enfermos, Santiago tiene la solución en el capítulo 5:14 de su epístola. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y ahora sí, la palabra del día es imprecación. Imprecación. La imprecación viene de una raíz latina que significa maldición. El pueblo de Israel practicó la imprecación como terapia y catarsis en los momentos más duros, cuando sus vidas habían sido asediadas y destruidas por los impíos. Pero entonces ponían su confianza en que Dios daría justa retribución a los malvados que les habían hecho sufrir. Concluimos. La oración es una poderosa herramienta que nos permitirá crecer en el conocimiento de Dios rápidamente. La oración modelo de Jesús en Mateo 6, del 9 al 15, nos revela las 6 cosas más importantes que debemos hacer durante un tiempo de oración. Estas son: adorar, que es un tiempo para celebrar en la presencia de Dios; declarar el propósito. Este es un tiempo para pedir que se cumpla su voluntad en todo tiempo y en todo lugar. Tercero, pedir provisión, el cual es un tiempo para confiar en la provisión de cada día. Cuarto, pedir perdón, un tiempo para confesar nuestros pecados. Quinto, perdonar e interceder por otros. Este es un tiempo para perdonar a otros y rogar por ellos. Y sexto, protección contra el maligno. Es un tiempo para luchar contra el maligno que, como león rugiente, anda al acecho buscando a quien devorar. Mis amados hermanos, hemos llegado así al final de este encuentro. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo exponerlo. Durante esta semana utilizaremos los recursos que aparecen a partir de la página 41 a la 43 de nuestros manuales. Utiliza la lista de acciones de gracia que aparece allí, la lista de peticiones y la lista de oración por otras personas. Esto luego puede copiarlo e imprimirlo para el futuro. Así nos veremos la próxima semana para continuar con el hábito de diezmar. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Chao.